Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo espero que esté todo ok, todo perfecto. Hoy nosotros tenemos más una clase de clínica 1 donde vamos a charlar a respecto de edema agudo de pulmão no cardiogênico y también a respecto de distrés respiratório. Bueno, vamos a compartir el power de manera bien resumida. Traté de facilitar el entendimiento para vos que pueda mirar una o dos veces y ya entender todo el contenido. Entonces nosotros vamos a empezar por edema agudo de pulmón y después nosotros vamos directamente de estrés. Es como si fuera un contenido complementa el otro, porque nosotros vamos a ver que en el estrés también vamos a tener edema de pulmón. Bueno, empezamos por edema agudo de pulmón. Ese tema fue un tema que preguntó en mi final de Clínica 2. Sí, fue otro tema que preguntou a respeito de Clínica 2. Em realidade, me perguntou dentro de cardio, perguntou um general, um pantalhaço aí de edema agudo de pulmão, a clínica que nós principalmente vamos ver em cardio, e também perguntou a respeito dos tipos. E depois se foi a insuficiência respiratória, a fisiopatologia da insuficiência respiratória. Então, vamos enfocar porque essa classe é sumamente importante e também é como se fosse sería una otra clase. La otra clase nosotros vamos a ver el edema agudo de pulmón cardiogénico. Hoy vamos a enfocar en el edema agudo de pulmón no cardiogénico, o EAP también puede ser llamado. El EAP es, o edema agudo de pulmón, es básicamente un acúmulo de líquido en el espacio intersticial. Presten atención en eso, sepan saber la definición. Ocurre en el espacio intersticial. ¿Qué era el espacio intersticial? Era todo el espacio peribroncoalvéolo vascular. Me gusta mucho esa palabrita, que básicamente vai impedir a oxigenação normal da sangre. O edema agudo de pulmão se classifica em dois, o cardiogênico e o não cardiogênico. O cardiogênico, como seu próprio nome diz, a afectação está justamente no coração, e o não cardiogênico, a afectação está no pulmão propriamente dicha. Ou seja, o edema agudo de pulmão, no, el cardiogênico, sí, edema agudo de pulmão cardiogênico, no hay ninguna patología en el alvéolo o en el capilar pulmonar. La afectación está en el corazón, ¿sí? Por cuenta de una alteración de la presión hidrostática capilar. Cuando el corazón no consigue bombear de manera adecuada, hace un flujo retrógrado, recuérdense de patología eso, refluye la sangre y entonces aumenta la presión hidrostática capilar. Adentro del capilar tenemos una presión, que es la presión hidrostática. Esa presión aumentando extravasa líquido hacia el intersticio y es eso lo que pasa en el edema agudo de pulmón cardiogénico. En el no cardiogénico ya es un poquito distinto, porque acá nosotros vamos a tener un daño justamente en el endotelio capilar, o en la membrana o en ambos. Entonces, la lesión puede estar o en el endotelio o en la membrana alvéolo capilar o en ambas. ¿Cuáles son las causas? Una causa típica que les digo que puede dar edema agudo de pulmón no cardiogénico es, por ejemplo, una sepsis. Si la sepsis, el germen puede venir, lesionar la membrana y el endotelio, y entonces puede generar un edema agudo de pulmón, ¿sí? Básicamente es eso. Y tenemos que sí o sí saber clasificar entre el cardiogénico y el no cardiogénico. ¿Por qué? Por cuenta de la causa. Si nosotros tratamos un edema agudo de pulmón no cardiogénico como un cardiogénico, estamos tratando mal el paciente se va a óbito, va a morir, seguramente va a morir. Entonces, sepan eso y sepan también algunas características del edema agudo de pulmón. Entonces, edema agudo de pulmón se acumula líquido en el intersticio. ¿Cuáles son las causas de esa porquería? Nosotros vamos a enfocar principalmente no cardiogénico. El cardiogénico vamos a ver ahí en cardio, ¿sí? En una otra clase. Pero el no cardiogénico tiene diversas causas. Causas que son desinfecciones o desinhalación de tóxicos que lesionam essa membrana alveolar ou el endotélio capilar. ¿Cuáles son las causas entonces del edema agudo de pulmón no cardiogénico? Inhalación de tóxicos, toxinas circulantes. El paciente ingirió, por ejemplo, alguna toxina y está circulando. Reacciones inmunológicas, drogas, infecciones, uremia. Sí, la uremia puede generar. Uremia elevada generalmente está asociada a una insuficiencia renal, solo para que recuerden. Síndrome de estrés respiratorio agudo, que después nosotros vamos a ver. Disminución del drenaje linfático pulmonar y disminución de la presión oncótica renal, de causa renal, hepática o de causa nutricional. Entonces, todas esas son causas del edema agudo de pulmón no cardiogénico. Las principales que hay que saber es inhalación e ingestión de tóxicos, drogas, uremia e infecciones. Y obviamente que nosotros vamos a ver hoy, síndrome de estrés respiratorio agudo. Bueno, entonces el edema agudo de pulmón tenemos que saber que, obviamente, clasificar la definición, que es un acúmulo de líquido en el intersticio, y saber
Diferenciar radiológicamente entre un cardiogénico y un no cardiogénico es bien sencillo, en realidad no es tan sencillo así, pero con la clínica del paciente y más la radiografía, nosotros conseguimos clasificar ese paciente. Entonces, un paciente que tiene, por ejemplo, de una causa cardíaca, un cardiogénico, va a tener probablemente la silueta cardíaca, el corazón agrandado, porque ahí ya nos va a indicar una insuficiencia cardíaca. ¿Cuál va a ser el pedículo? O sea, el hilo pulmonar va a estar normal o aumentado, ¿sí? Acá en el cardiogénico, porque hay un flujo retrógrado, entonces el hilo se dilata. La distribución del edema intersticial es homogénea o central, o sea, empieza en el centro y va a dar aquella imagen en alas de mariposa. Generalmente el edema agudo del pulmón cardiogénico da la imagen en alas de mariposa. El derrame pleural, puede haber derrame pleural, ¿sí? Concomitante, líneas septales, infiltrado peribronquio y broncograma aéreo no va a haber. Broncograma aéreo es característico de la neumonía, ¿sí? En caso que el paciente haga una neumonía con una sepsis y sumado todo eso, un distrés, por ejemplo, que pasó ahí con COVID, sí o sí, a veces puede estar presente el broncograma aéreo. En el edema agudo de pulmón no cardiogénico, la silueta cardíaca va a estar normal, la largura del pedículo va a estar normal o un poquito menor porque la causa no es vascular, no hay dilatación ahí. La distribución del edema es heterogénea o periférica, no es en alas de mariposa que inician en el centro como era en el cardiogénico, y el importante acá es que generalmente el derrame pleural está ausente y broncograma aéreo obviamente vai estar ausente. Vamos a ver esse no solo, vamos a memorizar essa tablita aí. Então, edema agudo de pulmão, temos cardiogênico e não cardiogênico. El cardiogênico, vemos à la esquerda aí, temos um paciente de 51 anos com infarto agudo del miocárdio. Generalmente, miren acá, nosotros vamos a tener alargamento del espacio peribronquio y líneas septales, ¿sí? Las líneas B de Kerley. El edema agudo de pulmón no cardiogénico ya es distinto. Miren acá. Acá en el cardiogénico tenía una localización central y miren acá en el no cardiogénico, más periférico, ¿sí? Eso es periférico y recuerden que es intersticial, o sea, es más heterogéneo en el no cardiogénico y en el cardiogénico es más homogéneo. Acá en el cardiogénico yo no veo el seno costofrénico izquierdo, pero el derecho, en mi opinión, está limpio, ¿sí? Ustedes van a ver, conforme pasan las clases, ya saben que es seno costofrénico y quién no es. Y miren la cantidad de infiltrado que hay acá en el no cardiogénico, ¿sí? En el cardiogénico hay más, pero, gente, eso es pavadita. Ese edema agudo de pulmón cardiogénico se resuelve con un fármaco, ¿sí? Bien sencillo. Generalmente, en realidad son dos, pero generalmente solamente con furosemida ya es lo suficiente para disminuir ese edema. A veces se necesita un vasodilatador, pero con furosemida, que es un diurético, a veces todo ese infiltrado acá ya desaparece. En cambio, en el no cardiogénico, tenemos que saber la causa para tratar. Por ejemplo, si es una infección, vamos a tratar con antibiótico. Si es, sí, una infección con antibiótico. Si es un tóxico, nosotros vamos a dar oxígeno y esperar que el tóxico salga. Entonces, depende de la causa acá en el no cardiogénico. Pero principalmente el infiltrado alveolar que presenta ese paciente es periférico, heterogéneo y hay un poquito de broncograma aéreo. Si nosotros damos acá un zoom, acá nosotros sí o sí, a veces, como estábamos diciendo, si es una neumonía, por ejemplo, que va a complicar con sepsis y genera un síndrome de estrés respiratorio agudo, ejemplo del COVID, a veces puede haber broncograma aéreo. Acá, en cardiogénico, generalmente no hay broncograma aéreo, porque no es una causa infecciosa, no es pulmonar, es cardíaca, ¿sí? En cambio, en el no cardiogénico puede haber el broncograma aéreo, que es característico de un síndrome de condensación. Ahora pasamos a un punto bien importante. Diagnóstico, entonces, son las características clínicas y radiográficas, y podemos pedir un ataque también para ese paciente. Otra cosita que podemos pedir en el edema agudo de pulmón es la presión de enclavamiento. Sí, eso yo no hablé, pero es la presión, ¿no está acá escrito? No. Presión de enclavamiento pulmonar menor de 18 milímetros de mercurio nos clasifica como un edema agudo de pulmón no cardiogénico. Si la presión de enclavamiento en el capilar pulmonar está mayor de 18 milímetros de mercurio, es probablemente, en realidad, es un edema agudo de pulmón cardiogénico.
Sepan, presión de enclavamiento menor o igual a 18, no cardiogénico, mayor o igual a 18, mayor de 18 es cardiogénico. ¿Por qué eso? Cuanto mayor la presión, me indica que el infiltrado pulmonar es generado por cuenta del corazón, que no está bombeando de manera adecuada, entonces regurgita, vuelve la sangre y dilata los vasos. Vamos agora para síndrome de estresse respiratório agudo, tema muito perguntado, sumamente importante, em cima agora com a pandemia, sí ou sí hay que saber isso. Agora com a pandemia, não. El año pasado, principalmente, ahora estamos sin barbijo, sin nada, pero el año pasado ya estaba complicadísimo. Síndrome de estrés respiratório agudo. Para el docente Miguel, que de Santo Tomé, le gusta mucho saber las definiciones tal cual como está en el libro. A veces, si no va con tu cara, puede reprobar, ¿sí? Por cuenta que no sabe la definición, todo eso. Pero básicamente, para Miguel, el síndrome de estrés respiratório agudo é basicamente uma insuficiência respiratória aguda, secundária a um edema pulmonar inflamatório, ¿sí? Com aumento da permeabilidade capilar, inundação alveolar e hipoxemia profunda subseguinte. Básicamente, o que nós vamos atender no estresse é uma lesão inflamatória aguda e difusa do pulmão que vai provocar um aumento da permeabilidade vascular del pulmão com aumento de seu peso e diminuição do tecido oxigenado. É uma afectação que vai progressando, ou seja, é progressiva e não melhora com a administração de oxígeno. Grave nisso. Não melhora com a administração de oxígeno. Melhora com quê? Com o tratamento da causa. Simplesmente isso. Então, como definição de estresse, é uma insuficiência respiratória aguda secundário a um edema pulmonar inflamatório. Temos, obviamente, como já hablamos e vamos falar, uma lesão da membrana alveolar ou da alvéolo, hablamos isso em edema agudo não cardiogênico, e então isso vai generar uma difusão exagerada de líquido para o alvéolo e vai lesionar o alvéolo. Epidemiologicamente hablando, a incidência não é tão alta. Agora sim, com COVID subiu um pouquinho, pero é de 1 a cada 5, cada 100 mil habitantes, ¿sí? E tem elevada mortalidade. O síndrome de estresse respiratório agudo, a mortalidade é de um 60 a 80%, dependendo das comorbidades do paciente e também do serviço que é prestado ao paciente. Se um paciente está dentro desses 20 a 40% acá, que não morre, desses 20% vamos poner 17% cura sem sequelas e 3% vai quedar com fibroses e vão morrer em poucas semanas, ¿sí? Ojo com isso. Por isso que a vezes o paciente com COVID saía do hospital, melhorava e dentro de 3, 4 semanas, tchau. Por conta da fibrose, o corpo não sabe reaccionar muito bem, então empieza uma excesiva proliferação fibrótica e então o paciente morre em poucas semanas depois do alta. A vezes, obviamente, vuelve ao hospital por conta da sintomatologia que empeorou muito, pero ojo porque 20%, 20 a 40% que não morre, solamente um 17% cura sem nada, um 3% pode quedar com sequelas. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Como siempre nosotros en medicina, en cualquier cosa, tenemos factores predisponentes. No es lo mismo un paciente que es atleta, ¿sí?, de un paciente que es totalmente sedentario, obeso, que come mal. Entonces, factores predisponentes para distrés son, tenemos pulmonar dentro de la caja torácica acá y extrapulmonar. Pulmonar sería, por ejemplo, un factor predisponente y uno de los principales para generar el distrés es la neumonía. ¿Sí? Es uno de los principales factores de riesgo para distrés. Después tenemos aspiración del contenido gástrico o aspiración gástrica, contusión pulmonar, lesiones por inhalación de tóxicos y casi ahogamiento, o sea, cuando los pacientes tragan el agua ahí del río o del mar. Y extrapulmonar tenemos sepsis, shock, trauma, como quemaduras y múltiples fracturas, perdón, transfusões sanguíneas e pancreatites aguda. Todo isso são fatores de risco para síndrome de estresse respiratório agudo. Todas elas podem generar um edema agudo do pulmão no cardiogênico e então pode causar um distresse. Ojo, porque pneumonia é uma das principais causas e fator, em realidade, o principal fator predisponente de edema, de estresse respiratório agudo. Temos 4 tipos, basicamente,
de estresse. Temos 3 que afetam o adulto e um infantil. Generalmente, el de estresse, só para que vocês recuerden, já vão ver a fisiopatologia. El de estresse, basicamente, vão ter lesión de los neumocitos tipo 1 e tipo 2. ¿Sí? Los tipo 2, recuérdense que fabricam el factor surfactante, el tipo 1, principalmente, a função é imunitária. Recuérdense isso porque há docentes que perguntam lá para aí, qual é o que fabrica el surfactante, y recuérdense también que el neumocito tipo 2 es más sensible, o sea, muere más fácilmente, esa célula muere más fácilmente. En cambio, el neumocito tipo 1 es más resistente a las noxas, o sea, a la injuria, pero no fabrica surfactante. Entonces, si nosotros no tenemos surfactante, el alvéolo, por ejemplo, nosotros está así, cuando inspiramos, el alvéolo se despega y pega. Inspiramos, expiramos, ¿sí? Y el surfactante principalmente actúa en la expiración. ¿Por qué? En la expiración, el surfactante ayuda a no pegar en las paredes alveolares. Cuando nosotros tenemos ausencia de surfactante, el cuerpo, el pulmón, el paciente tiene que hacer mucho más esfuerzo para despegar esas dos paredes. O sea, como si fuera así, intento inspirar y no despega la membrana. Si eso quiere decir, el surfactante ajuda como si fuera um lubricante aí que impede com que se colapse as paredes alveolares. Isso é sumamente importante saber e que é fabricado por neumocitos tipo 2, que são mais sensíveis à anox. Então, como estávamos falando, 4 tipos de quadro. 3 adultos e 1 infantil. 1 infantil, vamos começar por acá, que se dá generalmente em pacientes prematuros, ¿sí? Seria en los casos que los pacientes nacen antes de 8 meses, ¿sí? 7 meses aí, generalmente se dá corticoide intramuscular ou intravenoso para a madre 2 dias antes, se hace corticoide para que a madre, ¿sí? Consiga criar esse surfactante e com que o bebê salga da barriga aí quando é prematuro e não tenha tanta dificuldade respiratória, porque o corticoide ajuda os neumocitos tipo 2 a fabricarem surfactante. Depois temos 3 tipos que afetam o adulto. Aí temos o de estresse respiratório propriamente dito, o edema agudo de pulmão de las alturas e o edema agudo de pulmão por reexpansão do pulmão bruscamente. Fisiopatologia del estresse respiratório agudo, sumamente importante e sencilla. Basicamente, temos uma anoxia que vai lesionar a unidade alvéolo capilar, como estávamos falando antes. Pode lesionar tanto a membrana quanto o endotélio, ¿sí? Com isso, vamos generar um extravasamento de líquido hacia el interstício e alvéolos, ou seja, não extravasa solamente interstício, extravasa também alvéolos, com muita proteína. Todo isso vai generar uma congestão capilar e hemorragia alveolar, por isso que a vezes o paciente pode ter hemoptisis, necrosis de los neumocitos tipo 1 e tipo 2, disminuição da capacidade residual funcional, disminuição do compliance pulmonar e hipoxemia grave com aumento do trabalho respiratório. Então, lesiona o neumocito tipo 1, lesiona o alvéolo, lesiona o capilar, o que vai generar é uma diminuição da capacidade respiratória funcional, deu um tiro da hora, diminuição da capacidade respiratória funcional, o compliance também diminui. Que era o compliance? Compliance era a capacidade que tem o pulmão de expandir e retrair. Se isso é o compliance pulmonar. Quando temos um pulmão normal, seria como se fosse assim, e um pulmão que tem menor compliance seria como, por exemplo, assim. ¿Sí? Assim, normal, e assim, compliance diminuído. Obviamente que depende, ¿sí? Não é assim, pero não é assim como eu estou mostrando, assim, um pulmão normal e assim, não, depende de vários fatores. E pode haver formação de membranas hialinas. Então, temos uma lesão, depois extravasa líquido com muita proteína, congestão capilar e hemorragia alveolar, necrosa los neumocitos tipo 1 e tipo 2. Tipo 2, recuérdense que fabrica el surfactante, e temos aí toda a cascada que é a reação por conta dessa lesão da unidade alvéolo capilar. Então, síndrome de estresse respiratório agudo empieza quando há um dano da membrana, ativa as células inflamatórias, leucocitárias, citoquinas pró-inflamatórias e genera uma necrose celular, com perda de integridade da membrana. Essa necrose celular ativa os linfocitos, ou seja, as células de inflamação, aumentando a permeabilidade vascular. Por isso que
cuando tenemos alteración de la permeabilidad, como si tuviera así, nuestro capilar está cerradito y cuando tenemos un aumento de la permeabilidad, se abre el capilar y pasa líquido, extravasa líquido hacia el alvéolo, generando edema alveolar. Esse alvéolo, esse edema alveolar, junto com as enzimas, com as citoquinas pró-inflamatórias, genera uma fibrose e uma alteração da ventilação perfusión, lo que vai ser uma diminuição do compliance pulmonar, generando, como maneira refleja, uma taquipneia, disneia e tiragem intercostal, subcostal e supraclavicular, que, al fim, vai dar como resultado hipoxemia, alteração metabólica e disfunção multiorgânica. Então, o distress sempre empieza por uma lesão, altera o capilar, aumenta altera a permeabilidade vascular, edema e então se cura com fibroses e alteração da ventilação perfusión. Mais sencillo, vamos facilitar tudo isso. Nosotros vamos ver o normal, es así, tenemos el macrófago, neumocito tipo 1, tipo 2, surfactante y la membrana, y el intersticio con el capilar pulmonar. Cuando nosotros tenemos un distrés, miren acá el capilar pulmonar, altera, ¿sí? Altera la permeabilidad del capilar. Entonces, alterando la permeabilidad del capilar, facilita con que salga líquido hacia el alvéolo. Entonces, Entonces, un alvéolo con síndrome de distrés respiratorio agudo va a tener afectación del intercambio gaseoso. La capacidad de difusión va a estar alterada. ¿Por qué? La superficie de la membrana puede sofrer disminución de la difusión y aumento de las atelectasias, o disminuye la difusión y también aumenta el líquido alveolar, o sea, hay extravasación de líquido, con eso genera una hipoxemia. La ventilación, ¿sí? Afecta, vamos a tener afectación del... Y en la ventilación nosotros tenemos principalmente afectación del compliance pulmonar, que es lo que nosotros estábamos hablando antes. De manera bien resumida, es eso. Bueno, nosotros en el síndrome de estrés respiratorio agudo tenemos tres fases, la fase exudativa, proliferativa y fibrótica, respectivamente. La fase exudativa es en los primeros 7 días, después la proliferativa es de los 7 hasta el 14, 21 días, y fase fibrótica después de los 21 días. ¿Sí? Básicamente, nosotros para diagnosticar un paciente con síndrome de estrés respiratório agudo, tenemos criterios, y esos criterios tienen un nombrecito y se pregunta en los orales, que son los criterios de Berlín. En los criterios de Berlín, habla que nosotros que debemos tener 4 puntos específicos. 1 es el tiempo, 2, una imagen compatible con distrés, 3, origen del edema que no sea cardiogénico, y 4, una hipoxemia. El tiempo debe ser para ser caracterizado como distrés, los síntomas deben progresar en menos de una semana, eso es sumamente importante, en menos de 7 días. La imagen debe haber una opacidad bilateral por inflamación y congestión, ¿sí? Entonces eso caracteriza como distrés. El origen del edema debe ser un edema no cardiogénico, o sea, la presión del capilar pulmonar debe ser menor o igual a 18 milímetros de mercurio, corrijan acá, yo puse solo menor, pero es menor o igual. Y la hipoxemia, nosotros vamos a calcular por la PAF. La PAF debe ser menor de 300, ¿sí? Es la presión alveolar de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno. Debe ser menor de 300. Entonces, tenemos que tener el tiempo, imagen, origen del edema y la hipoxemia. Y miren acá la imagencita. Eso sí o sí es un síndrome de estrés respiratorio. Para tener certeza que es un distrés, recuérdense que evolución menos de 7 días, opacidad, el pulmón debe estar medio que tomado así, origen del edema, no ser cardiogénico y la hipoxemia. ¿Sí? Ahí sí tenemos un síndrome de estrés respiratorio. Repassando un poquito y clasificando el distrés, nosotros vamos a clasificar el distrés de 3 formas: leve, moderada e intensa. Parem acá. Vamos a tomar un agua. Creo que estoy un poquito acelerado. Pero es sencillo el distrés. Nosotros lo que tenemos que enfocar acá en el distrés respiratorio agudo es básicamente la afectación, la clínica, la clasificación del distrés. Entonces, es sumamente importante saber esas tablitas, saber que depende de un tiempo, depende de una radiografía, de la hipoxemia.
Sí o sí hay que saber eso para que nosotros tengamos razonamiento de las cosas. Entonces, solo para completar la tablita anterior, nosotros vamos a clasificar el distrés por tres formas. Además de exudativo, proliferativo y fibrosis, ¿sí? Las fases, vamos a clasificar en leve, moderado e intenso, de acuerdo a la gravedad de la oxigenación. Leve, quando o paciente tem uma PAF de entre 200 e 300, moderado entre 100 e 200 e grave, a PAF é menor ou igual a 100. Ele começa, obviamente, é agudo, a radiografia vai apresentar edema bilateral, infiltrado alveolar intersticial bilateral e não pode haver pressão capilar pulmonar, ou seja, pressão em enclavamento dele capilar pulmonar deve ser menor ou igual a 18 milímetros de mercúrio. Então, isso caracteriza como distresse respiratório agudo. As fases, então, que estávamos falando antes, temos a fase exudativa, que é a primeira, depois proliferativa e, por último, fibrosa. A fase exudativa são os primeiros 7 dias, depois a exposição à lesão do endotélio, e então nós vamos ter a lesão dos neumocitos tipo 1 e tipo 2, como já falávamos antes. Neumocitos tipo 1 compõe quase 100%, ou seja, 90% da superfície alveolar está composta por os neumocitos tipo 1, são os mais abundantes, e se danham facilmente. Perdão, corrijam. Neumocitos tipo 1 se danham facilmente. Eu falei antes que se danhava o neumocito tipo 2. Corrijam isso porque eu me equivoquei. ¿Sí? O neumocito tipo 2, 10% de toda a superfície alveolar está composta dos neumocitos tipo 2 e são um pouco mais resistentes e produzem surfactantes. Eu me equivoquei antes, perdão. Nessa fase, nós temos, na fase exudativa, temos muitas citoquinas pró-inflamatórias, então vamos ter muito neutrófilo, macrófago, citoquinas e formação de membranas hialinas. Todo isso junto, essa inflamação aí no alvéolo e na membrana, vai estimular a formação de membranas hialinas. E o edema agudo de pulmão, generalmente, o edema pulmonar vai apresentar em zonas de mais declive ou mais inferior. A clínica, então, vai ser taquipneia, disneia, dolor torácico, pode também haver dolor em puntada de costado e, dependendo de la gravidade do paciente, vai apresentar signos de tiraje intercostales, ou seja, signos de dificuldade respiratória, e como metodologia de estudo que nós vamos fazer, principalmente, gente, laboratório, gasometria, hemograma completo, função renal, função hepática. Vamos pedir também uma radiografia, um ataque, se possível, ¿sí? Todo isso, e vamos tentar resgatar a causa, se é, por exemplo, uma sepsis, se é uma pancreatites, sempre buscando a causa para tratar a causa, e tratando a causa, nós conseguimos ajudar com que esse síndrome de estresse respiratório agudo não progresse. Por exemplo, se é uma sepsis, vamos já começar com antibiótico empírico aí, de acordo a nossa suspeita que germen é. Então, assim, metodologia de estudo é sumamente importante saber, é o general, assim, radiografia, laboratório e TAC. É o general mesmo. Não necessitam quedar perdendo muito tempo acá. A fase proliferativa se dá entre os 7 e 21 dias, as lesões vão progressando e generalmente vão sendo reparadas, ou seja, é como se fuera, viene algo, lesiona e como qualquer cicatriz, com qualquer lesão, cura com uma cicatriz, e a cicatriz é fibrose. Então, entre o dia 7 e 21, nós temos a fase proliferativa. Aí sim, empieza a regenerar os neumocitos tipo 2, e muitos enfermos vão se recuperar nessa fase e saem da assistência respiratória mecânica. Alguns pacientes quedam com disneia e signos de dificuldade respiratória, pero nós com uma cânula, ou seja, com oxígeno, podemos ajudar esse paciente a melhorar, ou seja, a diminuir sua sintomatologia. Por último, a fase fibrótica. Prestem atenção acá. Depois do dia 21, ¿sí? 3 semanas depois, empieza a depositar as células inflamatórias e aí há proliferação fibroblástica, ou seja, há proliferação das células fibróticas e isso vai ocorrer acúmulo de fibras colágenas no interstício. Generando acúmulo de fibras colágenas no interstício, ojo, porque aqueles 3% que curavam com fibrose morriam depois de algumas semanas, é justo acá. Depois do dia 21, empieza essa proliferação anômala, depósito anômalo de colágeno, e então o paciente empeora a sintomatologia e morre em poucos dias depois do dia 21. ¿Sí? Então, nessa fase é onde a principal mortalidade está ubicada. Ou seja, o paciente melhora, chega a casa e depois, tudo bem, estou bem. Depois empeora e tchau. ¿Sí? Em la fase fibrótica, depois do dia 21,
que empieza a curar con mucha proliferación, mucho depósito de colágeno, entonces genera al paciente la muerte. Obviamente que es solamente un 3%, ¿sí? Un 3%, pero igual son 3%. Bueno, ¿cuál es la clínica general del síndrome de estrés respiratorio? Depende de la causa, obviamente. Como vocês já sabem, a palavrita clave acá es depende, pero generalmente vai haver tos, fiebre, disneia progresiva e agitação. La tos pode haver esputo purulento, sempre vai depender da causa, e a disneia progresiva rapidamente vai à insuficiência respiratória. Reconhece que esse tempo para de estresse respiratório agudo, nós temos que haver uma evolução muito rápida em menos de 7 dias. O pulmão já está tomado, então imagine o pulmão tomado, e a disneia que genera o paciente, a sintomatologia. Então, vai rapidamente a uma insuficiência respiratória. Como que nós estudamos? Já repassamos, já vimos isso, mas vamos repassar. História clínica completa, laboratório e imagem. Que imagem? Radiografia de tórax. Acá, como vocês podem ver, mirem essa radiografia, prestem atenção. Esse tubito acá é de assistência respiratória mecânica, o paciente está entubado, o tubito é de entubado. ¿Sí? Acá se pode ver melhor o tubo. Ese es el tubo de la intubación orotraqueal. ¿Sí? Está lleno de electrodos. Tiene una vía central acá. Entonces, ese paciente sí está todo equipado ahora para el síndrome de estrés respiratorio agudo. Laboratório de imágenes, no se olviden del laboratório en RESP. Laboratório es gasometría en RESP. Imágenes es radiografía de tórax, frente, perfil y TAC principalmente. ¿Sí? No se olviden de esas cositas porque son puntuales. E depois o tratamento. Tratamento de estresse respiratório agudo. Síndrome de estresse respiratório agudo. É que não pode perder tempo. Nós, se perdemos tempo, o paciente já nos abandona, já vai a outra dimensão. Então, rapidamente vamos internar esse paciente e vamos pôr em assistência respiratória mecânica, mais PIP. Que é a PIP? É Positive in Expiration Pressure. Sí, é pressão expiratória positiva. O que quero dizer com essa porqueria? Nós, quando temos dano do leucocito tipo 2, perdemos a quantidade de surfactante necessária, ou seja, temos muito pouco surfactante. Então, o surfactante que impedia com que o alvéolo colapsava, a função do PIP vai ser essa. Quando nós temos um paciente que tem pouco surfactante, o que genera é isso. Pega as paredes do alvéolo e necessita muito esforço para despegar, e despega só de uma vez. A PIP, sumada à assistência respiratória mecânica, é isso. A PIP evita com que o alvéolo llegue cerca, ou seja, se pegue as paredes alveolares. Isso é PIP, pressão expirativa positiva. Ao invés de quedar o pulmão sem nada de oxígeno para pegar as paredes, o pulmão sempre, a máquina deixa sempre pouquinho de aire no alvéolo, no pulmão. Então, sem PIP é assim. Pega na parede, vuelve. Pega, vuelve. Com a pressão expiratória positiva, é nunca pega. Imagine que isso é um alvéolo. Nunca pega na parede. Então, el esfuerzo respiratorio no es tan grande como si fuera tener que despegar la pared alveolar que estaba ahí pegada. Plano de hidratación parenteral, antibióticos si es infeccioso y en el último de los últimos casos, ECMO, oxigenación por membrana extracorpórea, como si fuera una máquina de diálisis, pero es para dializar el pulmón, o sea, oxigena, tiene una membranita, acá passa toda a sangre no paciente, acá oxigena, essa membrana hace a oxigenação. Funciona como se fosse um alvéolo essa membrana, caríssimo, caríssimo, pero existe, en los últimos casos, é oxigenação por membrana extracorpórea. Obviamente que todo tem contraindicações, efeitos adversos, se nada queda livre, então, reconhece que a assistência respiratória mecânica, IPIP, é o tratamento inicial para o síndrome de estresse respiratório agudo. Acuérdense que o principal problema acá, e isso foi a pergunta de meu exame, o principal problema de um paciente com edema agudo de pulmão ou síndrome de estresse respiratório é a hipoxemia. Então, o que nós vamos ter que tratar? A hipoxemia. E como nós tratamos a hipoxemia? Com assistência respiratória mecânica, mais PIP e o tratamento da etiologia. A vezes, o edema agudo de pulmão, quando tem muito líquido alveolar, não suele responder bem ao oxígeno. Sí, a vezes não responde, mas generalmente responde al oxígeno. Bueno, una cosita bien interesante que nosotros vimos ahora mucho con COVID, el decúbito prono.
¿sí? La mayor parte de los alvéolos generalmente están en las porciones posteriores, por eso que a veces los pacientes quedaban acostados de boca hacia abajo, ¿sí? Así. Ayudaba mucho, subía la saturación de la hemoglobina, saturación de oxígeno mucho más rápido y ayudaba al paciente. Por eso que a veces se rotaba el paciente como si fuera un pollo, ¿sí? Un pollo. Pues ponía así de cabeza de boca abajo, después de boca arriba, después de boca abajo. Entonces, hacían eso mucho con COVID, por cuenta que las principales porciones donde hay mayor porción de pulmón que oxigena más la sangre es en las porciones posteriores. Por eso que se pone a veces en decúbito prono. Tratamento, entonces, solo para repasar, tratamento depende, pero é sempre assistência respiratória mecânica más PIP y miren eso de acá. Nosotros tenemos la oxigenación, eso es lo más importante acá. La oxigenación, clasificamos el paciente con distrés en leve, moderado y severo. Leve, nosotros vamos a utilizar entonces entre 201 a 300 milímetros de mercurio. Utilizávamos PIP o CPAP, com maior ou igual a 5 centímetros de mercúrio, de 5 centímetros de água, ¿sí? Essa era a força e a quantidade de ar que deixava era a quantidade de ar que deixava no pulmão depois de uma expiração. Miren acá, opa, Deus mío. Moderada, nós vamos fazer a mesma coisa, moderada de 101 a 200 e o PIP maior de 5 centímetros de água. E acá en el severo, a veces se deja el PIP com mais de 10 centímetros de água. Pero miren uma coisa, a mortalidade. Leve, mortalidade de 27%. Moderada, 32%. E severo, 45% de mortalidade. Então, gente, de estresse mata. Então, assistência respiratória e PIP em nosso paciente. Creio que acá está todo ok. Vamos orar para a última parte de nossa classe. Puse aí um plus porque eu sei que há um docente em Santo Tomé que pergunta a respeito do pulmão de las alturas, o mal de montanha, o mal de las alturas. É a mesma coisa. E recuerden esse carita acá. Imaginem que eles estão subindo uma montanha, ¿sí? Por isso o nome de pulmão de las alturas, mal de altura ou mal de montanha. Pulmão de las alturas, que é? Pulmão de las alturas é um síndrome clínico caracterizado por que é provocado por uma hipóxia hipobárica quando se ascende mais de 1.500 metros e, por general, é mais frequente quando o paciente ascende mais de 2.000 metros. Ou seja, o paciente estava, por exemplo, a nível do mar e subiu a Machu Picchu de onda, ou seja, foi de avião, que é o mais frequente que ocorre, chegou allá, quando bajou o avião, o paciente apresentou um pulmão de altura, ou seja, um processo inflamatório que não é característico, que não é normal, não é uma reação normal de nosso corpo. Por quê? Não sei se vocês já pararam para pensar, mas o avião vuela cerca, dependendo do avião, vuela 10.000 pés, 5.000 pés, depende, mas é uma altitude elevadíssima. ¿Por qué en el avión nosotros no tenemos, por ejemplo, falta de aire, disnea, no tenemos pulmón de las alturas? Justamente porque el avión es como si fuera una cápsula que está, me olvidé la palabra ahora, estaba en la punta de la lengua, que está presurizado, ¿sí? El avión está presurizado. Siempre sale la misma cantidad de oxígeno ahí en los ventiladores ahí del avión. Entonces, como el avión está presurizado, nosotros no sentimos tanto la altitud, o sea, la disminución de la presión barométrica. Por eso que adentro del avión nosotros no sentimos diferencia y cuando llegamos al punto ahí que es más elevado, nosotros sentimos la diferencia de presión. Entonces, el avión, nosotros no sentimos eso porque el avión está presurizado. Pulmón de las alturas es cuando el paciente asciende, entonces, más de 1.500, 2.000 metros de altitud de una sola vez. Generalmente, es cuando el paciente viaja de onda, ¿sí? Entonces va a producir un pulmón de las alturas agudo o tenemos el pulmón crónico. ¿Qué era el pulmón de las alturas crónico? El pulmón de las alturas crónico era cuando el paciente ya vivía ahí en una determinada región y después de un tiempo empezaba a sentir la sintomatología característica, que es disnea, taquipnea y sensación de ahogo. Básicamente, que el paciente va a tener a bajas altitudes, o sea, menos de 1.000 metros, no hay
pulmón de montaña, ¿sí? El pulmón de montaña generalmente empieza a grande altitud y extrema altitud. Nosotros cuando vamos elevando, ¿sí? La altitud, vamos teniendo más, menor presión barométrica, o mayor, eso, menor presión barométrica y con eso viene menor presión de oxígeno. Entonces, genera mucha disnea para nosotros. Es distinto, como estaba hablando en la clase ahí de insuficiencia respiratória. Um paciente uma pessoa que faz exercício a nível do mar, quando vá a Machu Picchu, por exemplo, tem que ir, os jogadores de futebol vão uma semana antes para que possam adaptar-se ao clima, à altitude. Isso é sumamente importante saber, porque está influenciado a pressão barométrica e também a pressão de oxígeno inspirada de acordo à altitude. Pulmão de las alturas, então, é um síndrome provocado e, ojo, é agudo ou crônico. La fracción inspirada de oxígeno siempre es 21%. Perdón. Y la fracción inspirada de oxígeno siempre es 21%, o sea, la composición del aire, ¿no es? La fracción. La composición del aire siempre va a ser, está mal acá, sepan que la composición del aire siempre es 21%, pero la presión de oxígeno depende con la altitud, depende de la presión barométrica. Por eso que a elevadas altitudes tenemos hipoxia. Y el pulmón de alturas es causado por una reacción adaptativa. Reacción adaptativa mal, porque nuestro pulmón, nuestro cuerpo, cuando está todo ok, nosotros no tenemos esa reacción adversa, esa reacción mala y como por ejemplo ascender de manera abrupta a grandes altitudes. El agudo y el crónico, la diferencia va a ser agudo, cuando la velocidad de ascenso supera la capacidad de aclimatación de nuestro cuerpo, vimos eso en fisiología. Generalmente se presenta el tercer día y se dan las personas que ascienden más de 2.500 metros en ese corto período, y las formas más graves es cuando el paciente asciende más de 4.000 metros en 2, 3 días. Entonces, generalmente el tercer día el paciente empieza a presentar los síntomas. Crónico se da cuando los ajustes y disfunciones que provoca el descenso de la oxigenación va a inducir cambios en el organismo, o sea, va a haber una disfunción de manera crónica por cuenta, va a haber una respuesta anómala a essa elevada altitude quando o paciente passa diversos meses aí em uma elevada altitude que não estava acostumado. Para finalizar, então, nós temos grados del mal de montanha. Isso generalmente não se pergunta, mas sepam que é 1, 2 e 3. 3 é grave e 1 é leve. E qual é o tratamento? Ou seja, 1, paciente tem leve cefaleia, o 2 tem moderada cefaleia, o 3 tem cefaleia grave. La PAF del 1 vai ser menor de 300, 2 menor de 250 e 3 menor de 200. Radiografia de tórax, no grado 1 del mal de montanha, vai haver 30% de infiltrado aproximadamente, grado 2, 50% e grado 3 vai haver um infiltrado de 100% do pulmão e o Glasgow vai alterar de acordo a sua oxigenação. O que há que saber disso? Sim, mal de montanha. Que há que dizer, e com isso vamos a finalizar nossa classe. Que há que dizer en el horário se te pergunta mal de montanha? Basicamente, lo simple há que dizer, que é uma resposta anômala de nosso corpo, que o corpo não consiga se adaptar a elevadas altitudes, ou seja, o paciente viaja mais de 2.500, 3.000 metros de uma sola vez, ao terceiro dia empieza a sintomatologia e não se consigue adaptar nesse ambiente. Qual é o tratamento? En local, ou seja, aí em la altitude, em Machu Picchu, em Peru, por exemplo, nós o que vamos dar ao paciente é oxígeno, pero lo ideal seria com que o paciente vuelva a sua cidade habitual, ou seja, baje la altitude, vá a la playa y passear, não sei, pero que vuelva a sua cidade, se é agudo e se é crônico, que diminua a altitude, que mude sua casa aí para que ocorra um tratamento efetivo. Então, mal de montanha é uma adaptação anômala à aclimatação, ¿sí? O corpo não consegue não ocorre uma aclimatação perfeita, então se genera o mal de montanha. Recuerden-se que o mal de montanha, pulmão de las alturas, genera um infiltrado pulmonar, grado 1, 2 e 3, 30%, 50% e 50%, e 100%, perdão.
Entonces, esa fue la clase de hoy. Yo creo que quedó bien explicado, bien repasado. Pasamos por TEP, de estrés y mal de montaña. Entonces, cualquier duda que tengas, envíame ahí un mensajito que yo estoy a disposición. Tenga un bendecido día, tarde, noche, fin de semana y semana también. Bueno, gracias por tu atención. Abrazo y cuídense.